La regulación, ¿ya? La regulación enzimática es un proceso que se da dentro de vías metabólicas. Una vía metabólica o una ruta metabólica, ¿ya? Es un proceso que está compuesto de varias reacciones enzimáticas asociadas. La vía metabólica es un proceso en donde tengo reacciones acopladas, ¿ya? Reacciones secuenciales. Por ejemplo, la primera vía metabólica que vamos a aprender es la glicólisis. La glicólisis es un proceso metabólico. Ese proceso tiene en total 10 reacciones. La glicólisis tiene 10 reacciones. Esas reacciones comienzan con glucosa en el paso 1 y terminan en el paso 10 con piruvato. Por ende, la glicólisis consta de 10 pasos, 10 reacciones enzimáticas, ¿ya? Por ende tiene 10 enzimas, ¿ya? Ahora, la regulación del proceso metabólico es vital. Yo debo regular un proceso, ¿ya? Para evitar que, por ejemplo, se agote todo el sustrato. Yo regulo para evitar que se acumulen intermediarios. Yo regulo para evitar, ¿ya?, que el producto final se acumule, ¿ya? La regulación enzimática es un proceso que busca simplemente tres, en este caso, busca evitar tres consecuencias, ¿ya? Yo cuando regulo una vía metabólica lo hago porque debo evitar, por ejemplo, que el sustrato se gaste de manera innecesaria. 1. 2. Que se formen intermediarios y se acumulen de manera innecesaria. 3. Que el producto final del proceso metabólico, ¿ya?, se acumule. Por eso que tengo que regular. La regulación es vital a nivel celular, ¿ya? Es vital a nivel celular para evitar esas tres consecuencias. No gastar todo el sustrato, no acumular intermediarios, no acumular producto final de la vía, ¿ya? En una vía metabólica, normalmente las enzimas reguladas son pocas. En cualquier proceso metabólico, las enzimas reguladas son un número pequeño, ¿ya?, respecto del total de las enzimas. Por ejemplo, en la glicólisis, como ejemplo, tengo 10 reacciones. De las 10 reacciones, solo 3 son reguladas. Ojo, de 10, 3 son reguladas. Eso implica que la regulación normalmente va a un número pequeño y acotado de reacciones específicas. Hay 4 tipos de regulación. Hay 4 tipos diferentes de regulación. Control a nivel de sustrato, inhibición reversible por productos, activación o inhibición alostérica y la modificación covalente. Vamos a revisar uno por uno. Control a nivel de sustrato. En esta regulación, el propio producto de la enzima inhibe de manera competitiva. El propio producto inhibe de manera competitiva a la enzima que lo produce. Mi producto me inhibe. Esa es la regulación por control de nivel de sustrato. Ejemplo. El primer ejemplo tenemos la reacción 1 de la glicólisis. En el ejemplo tenemos la reacción 1 de glicólisis. Glucosa más ATP, que son los sustratos, forman dos productos, glucosa 6-fosfato más ADP. La enzima regulada es la hexoquinasa. La enzima del proceso es la hexoquinasa. Esta enzima produce glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato vendría siendo el producto de la reacción. La glucosa 6-fosfato inhibe a la hexoquinasa. ¿Cuándo la glucosa inhibe? Generalmente cuando la concentración del producto, la inhibición se va a presentar cuando la concentración del producto es muy alta. ¿Ya? La inhibición se va a dar cuando la concentración del producto es alta. Siempre vamos a tener este tipo de inhibición cuando el producto se comience a acumular. Cuando tengo mucho producto, normalmente el aumento de concentración de producto es el que genera la inhibición. Ahora, ¿por qué hay regulación a nivel de sustrato? Este tipo de inhibición impide que se gaste de manera innecesaria el sustrato, evito que el sustrato sea gastado, ¿ya? Y también evito que se acumule
el producto. Entonces, esta inhibición busca dos cosas. Evitar gastar todo el sustrato y evitar acumular producto. Esas son las dos consecuencias que estoy evitando, ¿ya? Segundo tipo de regulación, la que se denomina inhibición reversible por productos. Este proceso también se denomina retroalimentación negativa. Este proceso es la retroalimentación negativa, ¿ya? O en inglés feedback negativo. Retroalimentación negativa o el feedback negativo. ¿Qué sucede acá? Que tengo un proceso metabólico en donde tengo varias reacciones, ¿ya? Vamos a partir en un proceso en donde hay varias reacciones y por ende hay varias enzimas, ¿ya? En este proceso, el producto final del proceso es generalmente el que inhibe a una de las reacciones al inicio. Ojo, el producto final del proceso va a inhibir a una reacción de los pasos iniciales. O sea, el producto no inhibe a su propia enzima. El producto no inhibe a la enzima que lo produce, sino que ese producto inhibe a enzimas que están mucho antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, tengo A se convierte en B, este en C, C en Y, Y en Z. Z es el producto final. Por ejemplo, Z va a inhibir el paso 1. Z inhibe el paso 1. El paso 1 es A convirtiéndose en B por la enzima 1. ¿De acuerdo? Y ahí yo voy a inhibir. Inhibo la enzima 1. Esto pasa a ser una retroalimentación negativa o un feedback negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que busco acá? La inhibición reversible, ¿qué es lo que busca? Primero, evita que se gaste el sustrato de manera innecesaria. Voy a evitar gastar el primer sustrato de forma innecesaria. Voy a evitar que se acabe el sustrato. Segundo, voy a evitar que se acumule el producto final. Evito la acumulación del producto final, por ejemplo, Z. Y además voy a evitar que se acumulen, por ejemplo, intermediarios. Evito la acumulación de intermediarios, ¿ya? Como B, como C, como Y, son intermediarios, ¿ya? Entonces, la regulación por feedback negativo cumple con las tres condiciones de la regulación enzimática. La regulación enzimática en sí busca estas tres condiciones: evitar gastar sustrato, evitar acumular productos, evitar acumular intermediarios, ¿ya? Ese es el segundo tipo de inhibición. El tercer tipo de inhibición se llama activación alostérica o inhibición alostérica. Entonces, ¿qué sucede acá? Para que haya regulación alostérica, para tener regulación alostérica, primero necesito que la enzima sea de tipo alostérica. Entonces, ojo, la regulación alostérica solo la presenta las enzimas alostéricas. Entonces, recordemos de la clase anterior. ¿Qué es una enzima alostérica? Las enzimas alostéricas son aquellas que tienen más de un sitio de unión de sustrato. Esos sitios de unión son el sitio catalítico, donde se une el sustrato. Recuerden que en el catalítico uno sustrato, y ese sustrato después se va a convertir en producto, y tiene un sitio llamado de modulación, o también se le llamaba un sitio de regulación. En el sitio de modulación o en el sitio de regulación se unía el sustrato llamado alostérico. En el sitio se une un sustrato alostérico. Y recuerden que los moduladores habían de dos tipos. Habían moduladores positivos y también habían moduladores negativos. Entonces, en una enzima alostérica, yo puedo regular la actividad de la enzima. La actividad se regula en el sitio regulatorio, el sitio R, el sitio regulatorio. Y habían dos tipos de regulación, positiva y negativa. El positivo
El modulador positivo generalmente activa. Y el regulador negativo es el que inactiva. El positivo actuaba como un activador, como un cofactor, como una coenzima. En cambio, el negativo actuaba de manera contraria. El negativo actúa como un inhibidor. Entonces, para que una enzima tenga regulación alostérica, primero la enzima debe ser de tipo alostérica. Segundo, toda enzima alostérica puede tener activadores, moduladores positivos o inhibidores, moduladores negativos. ¿Listo? Ese es el otro tipo de regulación. Ahí vamos a ver cuando veamos metabolismo, vamos a recordar lo de alostérico. ¿Ya? En cada enzima que veamos vamos a definir si es alostérica o no. El cuarto tipo se llama modificación covalente. ¿Ya? El cuarto tipo es la modificación de tipo covalente. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un proceso en donde la enzima sufre la unión de un grupo o sufre la remoción de un grupo y eso permite colar su actividad. La modificación covalente es simplemente agregar un grupo a la estructura de la enzima o remover un grupo de dicha estructura. Ese grupo se une formando un enlace covalente con la enzima o ese grupo se remueve cortando un enlace covalente que lo mantiene unido. Entonces, modificación covalente es simplemente pegar algo a la enzima o despegar algo de la enzima. Ahora, la modificación covalente ya puedes provocar que la enzima o se active, la enzima se puede activar, como también la modificación podría provocar que la enzima se inhiba. Puedo tener o activación o inhibición, ¿ya? Eso va a depender de cada enzima. Las modificaciones covalentes se dividen en dos categorías, reversibles e irreversibles. Tengo dos tipos de modificaciones, reversible e irreversible. En las reversibles, las más comunes son fosforilación, metilación, acetilación, ADP ribosilación. En las reversibles tengo un grupo que puede ser removido o puede ser adicionado a la enzima. Y esto puede ser en un proceso cíclico, que es continuo. Por eso que se llama reversible. Yo puedo colocar el grupo como también lo puedo sacar, ¿ya? De manera reversible. Dependiendo de la enzima, esto puede provocar o activación o inhibición. Ojo, la adición del grupo o la remoción del grupo puede provocar de manera distinta o activación o inhibición. Por ejemplo, el caso más común son las fosforilaciones. De las modificaciones covalentes, las más comunes son las fosforilaciones. ¿Qué grupos son fosforilables? En una enzima, los grupos fosforilables son la tirosina, la serina, la treonina y la histidina. Esos son los grupos que uno puede fosforilar. Fosforilar, recuerden que es simplemente agregar un grupo fosfato a la estructura de la enzima. Ojo, este grupo fosfato puede provocar o activación o inhibición, depende de la enzima. ¿Ya? Les explico. La fosforilación en algunas enzimas activa y en otras enzimas la misma fosforilación inhibe. Al revés, la desfosforilación activa y la desfosforilación también puede inhibir. ¿De qué va a depender? De la enzima. Otro ejemplo es la metilación, en donde en la metilación lo que vamos a agregar es al glú. El glú es el glutámico, ¿ya? Ejemplo de fosforilación. Aquí lo que fosforilo es una enzima llamada glicógeno fosforilasa. Aquí voy a fosforilar una serina,
Ojo, en este caso es una serina. ¿Ya? Entonces, la glicógeno fosforilasa es una enzima del proceso de glicogenólisis. La glicógeno fosforilasa trabaja en la degradación del glucógeno. Aquí tengo la glicógeno fosforilasa. ¿Ya? Se encarga de la degradación del glucógeno. Ahora, la glicógeno fosforilasa ya es una enzima que cuando está desfosforilada, cuando se encuentra desfosforilada, está inactiva. Desfosforilada, está inactiva. Pero por efecto de una fosforilación, cuando está fosforilada, se activa. La glicógeno fosforilasa es un ejemplo de enzima fosforilada, enzima activa. Enzima desfosforilada, enzima inactiva. ¿Ya? Ese es un ejemplo de un proceso de fosforilación que es reversible. ¿Ya? En este caso, la fosforilación, como lo repito, la activa y la desfosforilación la inactiva. ¿Ya? Cada enzima va a ser diferente. ¿Ya? Por último, me queda el proceso irreversible. En el proceso irreversible, lo dice la definición, no puedo volver atrás. En un proceso irreversible, una vez que la enzima se activa, queda permanentemente activada. Ojo, el irreversible provoca que siempre haya una activación, ya que es permanente. O sea, sufro la modificación y la enzima se activa. Sufro la modificación y la enzima se activa. ¿De acuerdo? Y eso provoca, obviamente, que la vía metabólica funcione. ¿Ya? Entonces, sufre la modificación covalente y la enzima se activa. ¿Bien? Ejemplo de esto, la activación de enzimas pancreáticas, lo que uno define como activación proteolítica. ¿Ya? El ejemplo de esto sería la activación proteolítica. Las enzimas pancreáticas, que son las enzimas digestivas, las que degradan, por ejemplo, proteínas, ¿ya? Otras que degradan lípidos, ¿ya? Las enzimas intestinales o digestivas son proteasas pancreáticas, así se les llama. Son de la familia de las proteasas pancreáticas. Proteasas que rompen proteínas, ¿ya? Una proteasa rompe proteínas. Estas enzimas se sintetizan de manera inactiva. Son enzimas que en el páncreas se forman de manera inactiva y una enzima inactiva lleva el nombre de zimógeno. Entonces, las enzimas inactivas son los zimógenos. Los zimógenos son una cadena muy larga de proteína, son una estructura proteica grande, ¿ya? Que no es funcional. Es una cadena más grande, o es una estructura más grande que la enzima, pero que es no funcional, no sirve. ¿Ya? Es una enzima que no va a trabajar. ¿Ya? ¿Qué sucede con un zimógeno? Que normalmente se sintetizan de manera inactiva, esperando trabajar. Normalmente yo los sintetizo y están reservados. Están en lo que uno llama una pausa. Están en stand-by. Cuando sucede la digestión, cuando consumo alimentos y comienza el proceso digestivo en el tracto intestinal, estas enzimas son liberadas. Entonces, yo las sintetizo y las guardo como zimógenos. Pero cuando comienza la digestión, estas enzimas salen y llegan al intestino. En el intestino se activan. Ojo, las enzimas tipo zimógeno en el intestino se activan. ¿Cómo se activan? Por un proceso llamado ruptura proteolítica. Rompimiento o ruptura proteolítica. Ejemplo, tengo una gran cadena de 200 aminoácidos. ¿Ya? Tengo una cadena de 200 residuos, que es la proteína, el zimógeno. Esa cadena, por efecto de otra enzima o por efecto del ácido clorhídrico del estómago, también podría ser, se corta. Y el zimógeno normalmente se corta en dos trozos. Un trozo denominado cadena mayor y un trozo llamado cadena menor. Se corta en dos pedazos, el mayor y el menor. El menor
no sirve de nada y se degrada. El menor no tiene función. Y el mayor se enrolla, se dobla y se transforma finalmente en la enzima activa. Entonces, el zimógeno es inactivo, pero cuando yo lo corto, genero dos trozos, uno grande y uno pequeño. El pequeño no tiene función y el grande se convierte en la enzima activa. Ejemplo, tripsinógeno genera tripsina, prolactasa genera lactasa, quimiotripsinógeno genera quimotripsina, prolipasa genera lipasa. Esos son los ejemplos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es irreversible? Porque no puedo volver a unir los trozos. El punto de ser irreversible es que no hay vuelta atrás. Una vez que el zimógeno se cortó, activación proteolítica, una vez que el zimógeno se cortó por activación proteolítica, le repito, se forman estos dos trozos, uno grande y uno pequeño. Yo no puedo volver a unirlos. No hay una inactivación. No puedo unir de nuevo los dos trozos y no se puede formar de nuevo el zimógeno, por ende la enzima no puede, en este caso, inactivarse. Significa que una vez que yo corté, la enzima se activó. ¿Listo? Y ahí defino como el proceso irreversible. No hay vuelta atrás.